Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Gitech. Soy Gunther y hoy revisaremos en el canal quizás el mejor smartwatch de Android que puedan encontrar. El Galaxy Watch 4 Classic Edition. Este que está acá. Quédate para que sepas todos los detalles y te enteres por qué es el mejor smartwatch para Android. Diseño y especificaciones. Pantalla de 1.4 pulgadas, Super AMOLED, 450 x 450 píxeles y buen manejo de brillo en exteriores. Caja de acero inoxidable de 46 milímetros con bisel giratorio que es funcional para cambiar entre las pantallas y además te desestresa bastantito. Pulsera de caucho intercambiable. Con esta, como es un tamaño estándar en el mercado, puedes usar casi todas los straps que hay disponibles, no solo para este reloj, sino para muchos más. En los botones, con respecto a la edición anterior, cambió un poquito. Antes eran más clásicos, ahora son con un tono más deportivo. Y en el caso de este tiene, a ver si lo alcanzan a ver aquí, tiene como una especie de cintilla roja para diferenciarlo. Este botón te va a permitir iniciar las aplicaciones y este te va a permitir regresar a una u otra. Sensores. Es uno de los relojes con más sensores del mercado. Trae dos sensores en estos botones que te va a permitir medir la composición corporal y al ratito lo vamos a ver poniendo los dos dedos así. En la parte trasera trae los sensores que te permiten medir todo: sueño, presión arterial, ritmo cardíaco, nivel de oxígeno, hasta los ronquidos te mide esto. Tiene certificación IP68, es resistente hasta 50 metros bajo el agua. Perfecto para no quitártelo ni cuando te bañas. Ya sabemos que Samsung cuida cada uno de los detalles, tanto en materiales como en diseño de las líneas, y esta no fue la excepción. No ha cambiado mucho respecto a la versión anterior porque solamente han cambiado estos dos botones de acá y la protuberancia esta central. El resto se mantiene bastante igual, pero es una opción, la verdad, que muy válida, porque es un reloj clásico que si le pones una pulsera de cuero, pues vas a tener un reloj súper elegante y con toda la tecnología en tu muñeca. Sistema operativo. Desde el último evento de Google sabíamos que el próximo reloj de Samsung, y en este caso es el Watch 4, iba a ser con el Android Wear OS. Y Samsung con esto deja atrás su famoso Tizen, que la verdad es que a nivel usuario no lo notas mucho porque la capa de personalización es la capa de personalización de Samsung y prácticamente es igual a la que tenía la versión 3. Batería 361 mAh que te da para casi 2 días, 40 horas. Si eres de los usuarios que le dan un uso normal, pero si eres de los vigoréxicos, pues no te va a durar, no te va a llegar ni al final del día. Eso sí, mejor que el Apple Watch por mucho, que solamente te dura un día la batería. Memoria RAM de 1.5 GB, suficiente para que todas las aplicaciones, todito, corra perfectamente. Memoria interna, almacenamiento de 16 GB, pero ojo, hay truco, porque solo de esos 16 GB puedes usar 7.6. Bueno, con 7.6 puedes almacenar muchas fotos, que no vale la pena tenerlas aquí, pero si te da la gana, pues la puedes tener, y también muchísimas canciones. No te vas a quedar corto, eso sí. En cuanto a la música, puedes meterle música que tengas ya en tu teléfono o también puedes bajar de YouTube Music o Spotify, claro, si tienes suscripción. Variantes, hay 3 variantes que ahora tienen promoción porque le bajan más o menos 1.000 pesos del precio de salida. Por eso con Samsung siempre hay que esperarse a que pasen una semanita porque siempre bajan el precio. Tienes la versión de 40 milímetros que no tiene bisel, es la más deportiva. Tienes la versión con bisel tipo clásico de 42 milímetros y esta que es la más grande de 46 milímetros. La de 40 milímetros está en 4.450 pesos, la de 42 en 7.400 y 7.699 la de 46. No hay mucha diferencia entre las dos versiones Classic de 42 y 46. Para poder usar este reloj tienes que trabajar con dos aplicaciones. El Galaxy Wearable, que es donde vas a controlar todos los parámetros del reloj, las esferas y todo, y Samsung Salud, que es para medir todos los parámetros en cuanto a carreras y visualizar todo el resultado de las mediciones que se hace con este hermoso relojito. Con Galaxy Wearable, es decir, conectas el reloj, es facilito conectarlo, lo detecta de manera inmediata. Recuerde que no pueden conectar el mismo reloj a dos teléfonos distintos, tienen que reiniciar el reloj para poder conectarlo
a un teléfono, y cuando se desconecten de ese, lo mismo va a pasar cuando regresen a su teléfono normal. Aquí tienes para seleccionar las carátulas, que tiene un montón de personalización, no solamente por número de carátulas, gratis la mayoría de ellas, sino también dentro de las carátulas pueden ustedes personalizar esa carátula que están seleccionando. También tienen para los ajustes las tarjetas, seleccionar las tarjetas que ustedes quieren visible dentro del reloj. Tienen para las aplicaciones, puedes reordenar las aplicaciones. Por ejemplo, voy a reordenar esta más al centro porque es más cómodo para mí, es la aplicación que uso para música. Le doy guardar y automáticamente se cambia aquí en el reloj. Otra cosa que tiene es para localizar el reloj. Tienes que descargar SmartThing de Samsung. Panel rápido, aquí puedes añadir o quitar como lo desees. La tienda de aplicaciones, que te manda directamente a la tienda de Google. Y poco más, ya no tiene mucho más acá. Todos los dispositivos que tengan de la marca se van a añadir aquí a esta aplicación. En el inicio tienes como tiles. Tienes paneles donde te miden los pasos, te da el detalle. La verdad que bastante bien diseñada. La actividad diaria, ejercicios que te recomiendan, el historial de ejercicio que has hecho, la comida. Si quieres registrar la comida, yo no pierdo el tiempo en eso porque luego miento mucho. Digo que me comí 5 tacos y son 20 calorías. Te registra el sueño. Dentro del sueño tienes la opción de registrar los ronquidos. Tienes que tener el teléfono cerca de ti para que cuando duermes y empieces a roncar, el reloj mande la señal al teléfono y empieza a grabar el teléfono los ronquidos. Eso te va a servir realmente para darte cuenta qué tanto roncas y cuánto tiempo entras en apnea de sueño, que es la parte esta de ronquido. Composición corporal que vas a medir. Bueno, yo estoy ahí bien jodido, pero bueno, tampoco estoy para los leones. Ritmo cardíaco, el agua, oxígeno en sangre, que puedes medírtelo cuando tú quieras, pero también lo puedes dejar en automático para que te lo esté midiendo cuando estés durmiendo. El estrés, que también tiene la opción de automático o medirlo manualmente. Bueno, vamos a ver cómo estoy ahí en estrés. Tengo picos muy altos. Es el trabajo, señores. Y la presión arterial tiene para registrar. Actualmente en México no tiene activada la opción de medir presión arterial, pero la verdad es que lo puedes medir con un aparatito e irlo registrando. Tiene también para competir con tus amigos, unirte a retos. Bastante divertido y bastante completa. En estado físico puedes hacer distintos programas de los que te sugiere la aplicación. Lo único malo es que vas a tener que usar 2 aplicaciones, una para controlar los parámetros del reloj. Hay algunas opciones que solamente puedes controlar en Galaxy Wearable y hay otras opciones que vas a poder controlar tanto en el reloj como en Galaxy Wearable, y la otra para darle seguimiento a los ejercicios que hagas. Repasemos el Galaxy Watch 4 Classic. Este reloj mide de todo y tiene para monitorear casi todos los ejercicios que puedas realizar. Aquí en el bisel giratorio vas a cambiar entre las pantallas. A mí me encanta esto porque te desestresa bastante. También lo puedes hacer de manera touch, es decir, puedes usar el dedo para hacerlo. Pero como pueden ver, tiene de este lado las notificaciones, de este otro lado el progreso del día, la música, la medición del sueño, del oxígeno en sueño, los pasos. Tú vas a poder personalizar estos tiles en la aplicación Galaxy Wearable. Aquí tiene todos los ejercicios que se te ocurra medir, otros tipos de ejercicio, nado. Con este botoncito de acá regresas, pesas. La verdad que bastante completo. Y si no, además puedes añadir el que tú quieras. Yo no llego ni a 3 ejercicios, así que con 90 es más que suficiente. ¿Qué más puedes hacer? Aquí puedes la composición corporal, que vamos a medirla. Pones estos 2 dedos, ya bajé un poquito de peso, lo voy a poner realmente lo que tengo, que son 99 kilos, tampoco soy. Y con estos 2 dedos
vas a medirlo. Pones los 2 dedos aquí y te va a medir la composición corporal. Algo, la verdad, que bastante útil. No creo que sea 100% preciso, pero al menos te das una idea de qué tan marrano estás. En el caso mío, pues tengo sobrepeso, tengo masa muscular medio jodida, la grasa bastante alta, en fin, señores. El índice de masa corporal, el agua corporal, en fin, soy un desastre. También tiene para medir el sueño, te lo mide de manera automática y te va a dar los parámetros de todo lo que dormiste, cuánto dormiste, cuál es el tiempo de descanso, el tiempo, calendario, medir la frecuencia cardíaca. Ahí te lo mide, te quedas tranquilito y te lo mide solo. También mide el estrés, vamos a medirlo. Y te recomienda, yo lo tengo aquí en automático la medición del estrés, por eso no me deja medirlo ahora. Y te recomienda respirar 6 veces, respirar 3 veces. Alarmas, contactos y puedes añadir todos los tiles que tú quieras. Tienes además clima, contactos, reloj mundial. Tienes un montón de cosas para personalizarlo. Cuando quieras cambiar, deslizas hacia abajo y tienes todos los controles rápidos: no molestar, dormir, localizar el reloj, controlar el brillo, ahorro de batería. Cuando estás en el cine, cuando te estás bañando, que esto bloquea para que el agua no mueva las esferas, y cuando terminas lo único que haces es dejar pulsado el botón superior y ya se desbloquea el panel. La verdad que es muy útil cuando te estás bañando o cuando estás nadando. ¿Quieres cambiar las esferas aquí en el reloj y no en el celular? Pues dejas oprimido el centro de la pantalla y vas a poder escoger todas las esferas que hayas bajado. Cada esfera tiene un tema de personalización, es decir, puedes personalizar colores. Vamos a personalizar este y puedes elegir el color que tú quieras. Si dejas la tecla de arriba, que es la que tiene la marquita esta rojita apretada, se va a activar el asistente Bixby, pero este asistente no sirve de mucho porque está muy limitado todavía, está en pañales. ¿Qué más tiene? Hacia un lado le dije las notificaciones, hacia abajo las aplicaciones. Por ejemplo, yo bajé YouTube Music y ahí tengo ya almacenado toda la música que uso cuando hago entrenamiento, que es una vez cada 50 años. ¿Qué más? Pues ya no hay mucho más que decir, salvo que esto a mí me encanta. Me la paso jugando con el bisel. Puntos a favor y en contra del Galaxy Watch 4 edición clásica de 46 milímetros. A favor, el diseño y las funcionalidades lo coronan como el rey de los smartwatch en Android. Segunda cosa que me encanta, que lo puedes usar hasta con el reloj. No necesitas un cargador. Viene con el cargador clásico, pero lo puedes cargar con cualquier dispositivo que tenga carga inalámbrica. Incluso poniéndolo encima del celular, le compartes la batería y listo. Que se carga muy lento, la verdad es que sí se carga bastante lento cuando lo usas de este modo. Otra ventaja, el almacenamiento interno. Hay veces que no quieres llevar el celular y solo te llevas tu smartwatch, que lo traes todo el tiempo puesto. Si tienes las canciones de Spotify o de YouTube Music ahí, pues puedes hacer ejercicio durante un buen tiempo sin tener que tener tu celular a cuestas. Una ventaja que me encanta es el auto-tracking. Lo puedes tener y es capaz de detectar inmediatamente después de los 10 minutos que estés haciendo un ejercicio de forma constante, detecta qué estás haciendo, si estás caminando, si estás corriendo, si estás montando bici, los esenciales. Y lo más importante es que cuando estás haciendo el ejercicio que tiene el auto-tracking activado, pues cuando paras 1 o 2 minutos o haces una pausa por alguna razón, el ejercicio también pausa en el reloj. Vuelves a iniciar el ejercicio y se vuelve a iniciar el tracking automático. Una delicia porque así no tienes que preocuparte de nada. Otra ventaja es que puede medir lo que sea. Tienes hasta 90 ejercicios, también mide presión arterial, sueño, nivel de oxígeno, estrés, mide un montón de cosas que la verdad es que te permiten tener una guía. No sustituye para nada al doctor, así que si quieres hacerte un examen a profundidad, pues ve con tu doctor, no uses el reloj, pero te sirve como un punto de partida para saber
en qué rangos te mueves. Puntos en contra: batería, queda de ver. Para el precio del reloj, que son unos 7.699, y si lo compraste de primera mano, pues 8.000 y cacho, una batería de 40 horas para un uso intermedio te dura unas 28 horas, es decir, un día y al ratito, y al otro día tienes que cargarlo en la mañana. Queda de ver. Deberían haberle incluido mejor batería, como tienen los relojes de Huawei, que te duran de 10 a 12 días. Y son del mismo tamaño los relojes de Huawei, entonces eso tienen que mejorarlo. Otra desventaja: el precio. Es verdad que es un reloj de gama alta y es el tope de gama de Samsung, pero hay opciones en el mercado que tienen funciones similares, mejor duración de batería. Me refiero al mítico Huawei, que son mucho más contenidos en cuanto al precio se refiere, pero tampoco demasiado. El último reloj de Huawei, excepto por las promociones que sacan, también estaba más o menos al mismo nivel. Yo, más que por el precio elevado, la verdad es que la crítica viene por la duración de la batería. A ese precio, un Huawei tiene una duración de 12 días de batería, y este apenas las 40 horas. Ya si lo comparas con Apple, el de Apple está demasiado caro porque le dura ni 24 horas la batería. Otra desventaja: 2 aplicaciones para controlar todo. Tienes la aplicación Galaxy Wearable, que es la que te permite controlar todos los parámetros del reloj, y tienes la aplicación Salud, que es la que te permite visualizar todas las medidas, los ejercicios, cuando deseas traquear lo que comes, y en el caso de otras marcas lo tienen todo integrado. Ya comparándolo con Huawei, me dieron ganas de hacer un review comparando uno y otro, así que ese es el próximo review que voy a hacer de este. Porque en el caso de Huawei tienes la aplicación que controla las esferas, todos los parámetros del reloj, y además la deportiva, es decir, la que te mide todo en la misma aplicación, y solamente tienes pestañitas, que para mí es lo más práctico. No es un deal breaker, pero la verdad es que ayuda. Otra desventaja que le encontré: no puedes conectar, como los relojes de Apple, no puedes conectar un reloj a 2 teléfonos, que tampoco es gran cosa, porque normalmente la gente normal no tiene 2 teléfonos, pero si decides cambiar de teléfono, pues con este siempre vas a tener que reiniciar el reloj. En el caso de Huawei, yo tengo instalado en varios teléfonos que uso, porque hago reviews, la aplicación, y solamente tengo que conectarme, no me desconecto de uno y me conecto en el otro, y no hay ningún problema. Eso es algo que deberían tener en cuenta los líderes del mercado. Resumiendo, el Galaxy Watch 4 Classic Edition de 46 milímetros es para ti. Desde mi punto de vista, este relojito de acá es por mucho el mejor reloj con base Android o con sistema operativo Android que hay actualmente en el mercado. No tiene mucha competencia porque el rival que le podía hacer sombra está vetado, que es Huawei, pero la verdad que ahorita este es el rey. No solo por el diseño tan bien cuidado, la construcción con excelentes materiales y todas las funcionalidades y sensores que trae incorporado, sino porque la relación calidad-precio es de las mejores del mercado. A mí el diseño clásico me encanta, el bisel giratorio es algo que me fascina porque además de estético y de recordar los relojes normales, te va un toque diferente porque tiene funcionalidad, como les dije, el bisel. Tienes con este reloj, con este diseño, tienes una cosa clásica a la hora de usarlo en cualquier circunstancia, y además tienes toda la tecnología en tu muñeca. Yo estoy encantado con él. ¿A ustedes qué les parece? ¿Lo considerarían como su próximo smartwatch o prefieren una pulsera cuantificadora que sea menos sofisticada? Pero este reloj es sofisticado, pero realmente muy fácil de usar. Déjenlo todo en los comentarios. Si se les gustó el video, señores, pues muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. No se pierdan un próximo video la próxima semana. Nos vemos.